Hola, buen día. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán Guevara y vamos a presentar en esta exposición aspectos importantes acerca del metabolismo basal. Como este es un tópico, es un tema incluido dentro del curso de sistema endocrino y reproductor. Muy bien. La agenda que les proponemos para esta presentación tiene que ver con los siguientes puntos y que están basados obviamente en cuanto a los logros mostrados en las guías que ustedes están manejando para este curso de sistema endocrino. En un primer punto de la agenda vamos a hablar sobre definiciones y procesos bioquímicos básicos relacionados al metabolismo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a gasto energético total y gasto energético basal? Cómo sea el cálculo, cómo podemos realizar el cálculo de ese consumo o esa tasa metabólica basal, qué sustratos energéticos nosotros tenemos a nuestro alcance en el interior de nuestro cuerpo para poder generar la energía necesaria y cómo esto influye en la parte calórica de nuestras actividades. Dos conceptos importantes, el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno, que vamos a verlo en un momento, y las fuentes energéticas que nosotros empleamos en diferentes circunstancias. Son los 6 puntos que vamos a abordar en esta presentación. Usted puede ver en la parte superior derecha de su pantalla un indicador que señala en este caso la primera diapositiva de 35 diapositivas que vamos a exponer, para que usted tenga una referencia de en qué momento de la práctica o en qué momento de la exposición estoy yendo. Muy bien, empecemos con el primer punto de la agenda. Algunas definiciones. Punto importante. Para que nosotros funcionemos en su real dimensión necesitamos energía, simple como eso. Y esta energía está canalizada a través de una molécula por excelencia, una molécula bioenergética conocida como ATP, adenosintrifosfato. ¿Sí? Esta molécula altamente energética almacena energía en los enlaces de los grupos fosfato que nosotros tenemos adheridos a esta parte orgánica de la molécula, que es la adenosina. Si a esta adenosina le unimos con 3 fosfatos, bueno, vamos a tener ahí entre ellos enlaces que están pintados aquí de amarillito, que son los que almacenan una gran cantidad de energía. Gracias a este ATP es que nosotros podemos llevar a cabo una serie de acciones en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros tejidos, a nivel de nuestros órganos y sistemas. ¿Ya? Entonces es importante tener esto como referencia. Muy bien, dado que el primer punto está relacionado con conceptos, con definiciones, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de metabolismo? El metabolismo es un término que hace referencia a un conjunto de reacciones bioquímicas, ¿sí?, de diferentes moléculas en nuestro cuerpo para generar, ya sea uso de ATP o sintetizar ATP. ¿Sí? Eso es el metabolismo. O sea, en esencia, el metabolismo está relacionado a cómo nuestro cuerpo produce y usa ATP. Eso es. Pero el metabolismo tiene 2 caras, es como si fueran las 2 caras de una misma moneda. Tiene 2 aspectos importantes, catabolismo y anabolismo, que dependiendo de las circunstancias o necesidades de nuestro cuerpo, pues predominará una en comparación a la otra. Catabolismo es toda esa serie de procesos de degradación, lisis, rompimiento de sustratos, ¿sí?, con el propósito de liberar esa energía almacenada en los enlaces que conforman estas moléculas energéticas y así poder liberar o formar ATP. ¿Ok? Eso es catabolismo. Y ese ATP que se ha liberado pues será utilizado para alguna función en especial. Y anabolismo es el proceso de síntesis, de formación, de construcción. Es unir, utilizar diferentes moléculas para formar una más compleja. ¿Sí? Esto significa que en esa posibilidad de construir una nueva molécula más compleja es que potencialmente en los enlaces de estas moléculas más complejas se encuentra almacenada energía que será utilizada o liberada posteriormente. ¿Sí? Muchas veces para el proceso anabólico se requiere usar ATP. Entonces es siempre un continuum. En algún momento predomina más la parte catabólica. Por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio físico, pues predominará la parte catabólica.
y cuando estamos en reposo, luego de haber comido nuestros alimentos, pues predominará la parte anabólica. Entonces, catabolismo y anabolismo son parte del mismo concepto, del concepto amplio de metabolismo. Muy bien, como había mencionado, procesos anabólicos y catabólicos son las caras de la misma moneda que se relacionan con metabolismo, y recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos sustratos energéticos almacenados en nuestras células, como carbohidratos, por ejemplo, en forma de glucógeno, grasas en forma de triglicéridos o proteínas, estas pueden sufrir catabolismo, ser degradadas para liberar, ¿qué cosa? Energía que será canalizada a través del ATP. ¿Sí? En ese proceso catabólico muchas veces se libera agua y CO2 que tiene que ser liberado hacia el espacio externo, o sea, fuera de nuestro cuerpo a través del sistema respiratorio. Y este ATP podrá ser utilizado para alguna función, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy caminando, ese proceso de caminar requiere energía para la contracción muscular, entonces algunos sustratos energéticos que tenemos almacenados en la célula serán degradados para formar ATP, y el ATP utilizado en la contracción muscular. Pero también, luego de haber terminado de almorzar, por ejemplo, tendremos entonces insumos que han sido incorporados por la vía digestiva y que serán llevados a través del torrente sanguíneo hacia las diferentes células de nuestro cuerpo, donde podremos utilizar energía canalizada a través del ATP para formar moléculas más complejas. Por ejemplo, si comemos un pedazo de carne, ese pedazo de carne será digerido, y luego a nivel de nuestro tubo intestinal, de nuestro intestino delgado, esas proteínas serán degradadas a sus componentes básicos, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos son absorbidos, van por la sangre rumbo a los tejidos, a las células, ingresarán a las células, y esos aminoácidos en las células podrán ser incorporadas en la construcción, en la síntesis de una nueva proteína. Eso es el amplio sentido del metabolismo. Obviamente, cuando nosotros utilizamos ATP, pues se degradará hacia su molécula básica o estructural, que sería ADP, liberando el fosfato. Entonces, noten ustedes que este grupo fosfato está unido al ATP, y ese enlace que lo une es el que libera o el que tiene almacenado la energía. Una cosa importante que nosotros tenemos que recordar cuando analizamos este componente o este concepto amplio del metabolismo, que todo se resume a cómo nuestro cuerpo utiliza o fabrica ATP, es que precisamente ese uso, esa fabricación de ATP, esa síntesis de ATP, tiene que ser canalizada por dos vías principales: una vía aeróbica y una vía anaeróbica. ¿Sí? Cuando usted escuche hablar de que la vía aeróbica es la principal vía por la cual yo sintetizo ATP, tengo que estar pensando inmediatamente que ese ATP se ha sintetizado a nivel mitocondrial. ¿Sí? Es como si fuera un dogma, es como si fuera un principio universal innegable. Cuando usted escucha que un proceso es predominantemente aeróbico, significa que la síntesis de ATP se ha dado a nivel mitocondrial. Y cuando nosotros escuchamos hablar de un proceso anaeróbico, significa que el ATP que se está sintetizando se está dando a nivel citoplasmático. Entonces, ¿qué sustratos yo podría utilizar a nivel mitocondrial para generar ATP? Grasas. O sea, el único lugar de nuestro cuerpo, de nuestras células, donde somos capaces de oxidar grasas, de degradar grasas para formar ATP, nuestro cliente, nuestros usuarios, nuestros pacientes, como quieran llamarlo, entienden este proceso como quemar grasa. ¿Dónde se quema la grasa? Que el proceso se llama beta oxidación, dentro de la mitocondria. Es el único lugar. ¿Qué otro sustrato puede ingresar? El piruvato, que es un derivado de glucosa. ¿Sí? Algunos aminoácidos, como vamos a ver más adelante, y esto tiene que ver en una estrecha relación con el ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, y de la cadena transportadora de electrones. El ATP que va a ser producido por esta vía aeróbica a nivel mitocondrial será utilizado para un trabajo específico.
En cambio, a nivel citoplasmático, donde se va a dar el proceso anaeróbico para formar ATP, ¿sí? Tiene que ver con sustratos como la fosfocreatina, la glucosa o glucógeno almacenado en el citoplasma, glicerol que deriva del catabolismo de los triglicéridos, y usualmente los aminoácidos no entran por esta vía. Algunos textos señalan que sí, pero principalmente la vía por la cual los aminoácidos pueden ayudar a la síntesis de ATP es a nivel aeróbico, a nivel mitocondrial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo entiendan desde un inicio, porque nosotros los seres humanos somos seres aeróbicos por excelencia. Si somos seres aeróbicos por excelencia, dependemos mucho de la vía mitocondrial, de la vía aeróbica, para generar ATP. Entonces, en ese sentido, si ya tenemos bien claro qué cosa es una vía aeróbica y qué cosa es una vía anaeróbica, ¿sí? Recuerden, por favor, regresando a esta imagen, ¿sí? Porque muchas veces suelen confundir el término. Anaeróbico suelen decir es porque no hay oxígeno. No, señores. Célula que no tiene oxígeno se muere. ¿Ya? Entonces, anaeróbico significa que voy a sintetizar ATP a nivel citoplasmático sin usar el oxígeno que está a nivel mitocondrial, porque sabemos nosotros que el oxígeno se encuentra en la matriz mitocondrial al final de la cadena transportadora de electrones, en la matriz. La cadena transportadora de electrones está a nivel de la membrana mitocondrial interna. Sí, cuando es vía aeróbica, pues estaré utilizando el oxígeno a nivel mitocondrial para formar ATP. Entonces, noten ustedes que cuando nosotros empezamos a degradar glucosa, un proceso conocido como glucólisis, noten ustedes que esta imagen está mostrando que esta serie de procesos se está dando a nivel de ¿dónde? Del citoplasma. Entonces, noten ustedes que en este proceso de degradación de la glucosa, en las partes ya intermedias del proceso, noten que se está formando ATP, estoy formando ATP, estoy formando ATP y estoy formando ATP. Entonces, aquí estoy hablando de formación de ATP a nivel citoplasmático. ¿Eso les recuerda algo? ¿Qué vía? ¿Aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica. ¿Pero qué sustrato estoy utilizando? Glucosa. Entonces será un proceso llamado glucólisis. Pero como estoy formando ATP a nivel citoplasmático, producto de la degradación de la glucosa, se llamará glucólisis anaeróbica. ¿Cierto? Muy bien. Pero cuando este carbohidrato glucosa sigue toda la ruta de la glucólisis a nivel citoplasmático, pero sus derivados como el ácido pirúvico o piruvato ingresa a la mitocondria, y cuando ingresa a la mitocondria sigue una serie de reacciones químicas en el interior de la mitocondria para finalmente formar ATP en el interior mitocondrial, utilizando el oxígeno que se encuentra a nivel mitocondrial, toda esta vía compleja se llama glucólisis aeróbica. ¿Por qué razón? Porque el ATP predominantemente en esta vía se está formando ¿dónde? Dentro de la mitocondria. Eso no quita que se haya generado aquí ATP a nivel citoplasmático. Sí, tengo formación de ATP a nivel citoplasmático, pero ¿dónde se formó predominantemente la mayor cantidad de ATP en esta ruta? Dentro del citoplasma. Perdón, dentro de la mitocondria. ¿Sí? Muy poquito acá en el citoplasma, gran cantidad de ATP en la mitocondria. Por eso el apellido de aeróbico a anaeróbico depende de la predominancia. ¿Dónde se generó predominantemente? A nivel de la mitocondria, entonces será glucólisis aeróbica. También en este logro nos pedían hablar un poquito sobre el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es un complejo ciclo muy interesante que se encuentra ubicado a nivel de la matriz mitocondrial, o sea, está en el interior de la mitocondria. Y del saque, así de saque, si estamos hablando de mitocondria, tengo que pensar que este ciclo me ayuda para la formación de ATP por vía aeróbica. Muy bien, noten ustedes que este ciclo se inicia cuando la acetilcoenzima A, que deriva del proceso catabólico de carbohidratos, que puede derivar de los procesos catabólicos de las grasas, que puede derivar de los procesos catabólicos de ciertos aminoácidos, como los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, esta acetilcoenzima A, independientemente de la ruta que hayas seguido para formarse, ya se formó acetilcoenzima A, se va a unir con oxalacetato, que es el último eslabón del ciclo de Krebs. Cuando estos dos se unen, hay una enzima conocida como citrato sintasa que permitirá la formación de citrato. Y una vez formado citrato, se genera todo el ciclo, porque es una cadena de reacciones, hasta formar oxalacetato, que nuevamente se unirá con acetilcoenzima A para formar citrato.
La evidencia bioquímica señala que la acetilcoenzima A principalmente deriva de la ruta glucolítica. Por lo tanto, es importante entender que como parte estratégica de una alimentación balanceada hay que ingerir carbohidratos, pero en la cantidad necesaria, porque cuando a veces se exagera con la cantidad de carbohidratos empiezan a haber problemas relacionados con las grasas en el cuerpo. Entonces es importante tener este aporte necesario. ¿Y por qué es importante hablar del ciclo de Krebs? Porque en este ciclo de Krebs, noten ustedes, ¿sí? Luego de que se generó la reacción para formar citrato, se van a formar estos intermediarios que están apareciendo en círculos conocidos como NAD hidrogenado, otro NAD hidrogenado, otro NAD hidrogenado. Estos intermediarios metabólicos están transportando un electrón que cuando se va hacia la cadena transportadora de electrones se convertirá finalmente en 3 ATPs, o sea, permitirá la síntesis de 3 ATPs. Este otro NAD también formará en la cadena transportadora de electrones 3 ATPs. Este FAT, que también se genera en el ciclo de Krebs, permitirá solamente 2 ATPs y este otro NAD 3 ATPs. ¿Sí? Entonces, estas moléculas energéticas, NAD hidrogenado y FAT hidrogenado, van a permitir llevar electrones a la cadena transportadora de electrones para poder finalmente canalizar la síntesis de ATP que será utilizado en diferentes funciones de nuestras células. Si hay una pregunta de examen, me dice, ¿cuántos NAD se generan en un ciclo de Krebs? 3 NAD y un FAT. Por cada NAD se generan 3 ATPs. ¿Sí? ¿Cuántos ATPs totales habrían? Habrían 11, pero a nivel de sustrato, ¿sí? Acá pueden ver en la parte inferior, a nivel de sustrato, a nivel del mismo ciclo de Krebs, se genera otra molécula energética que es equivalente a un ATP. Por lo tanto, por cada ciclo de Krebs se generan 12 moléculas de ATPs. Y estos, obviamente, podrán ser utilizados en diferentes funciones. Una cosa importante entender es que estos intermediarios o estos ácidos tricarboxílicos que conforman el ciclo de Krebs pueden ser proveídos por reacciones bioquímicas provenientes de diferentes elementos que cuando una persona se encuentra en una deprivación de alimentos, un estado de ayuno prolongado, por ejemplo, o el sostenimiento de una dieta hipocalórica a lo largo del tiempo, podría generar una alteración del ciclo de Krebs porque la acetilcoenzima A, que proviene principalmente de la ruta de los carbohidratos, no se está incorporando por esa vía. Entonces el ciclo de Krebs no puede detenerse. Si el ciclo de Krebs se detiene, realmente sería complicado sostener las funciones biológicas en nuestro cuerpo, porque gracias a estos NAD y FAT es que al final de la cadena transportadora de electrones, junto a esta existe un complejo enzimático que va a formar el ATP. Entonces necesito sostenerlo. Y noten ustedes que hay elementos como el piruvato que me puede dar acetilcoenzima A, y hay una serie de aminoácidos como la alanina, glicina, que pueden convertirse en piruvato y luego esto convertirse en acetilcoenzima A. Aminoácidos de cadena ramificada que pueden convertirse en acetilcoenzima A. ¿Sí? Miren estos aminoácidos que pueden dar alfa-cetoglutarato, especialmente glutamato. Para la succinilcoenzima A, también aminoácido de cadena ramificada. Para el fumarato, noten ustedes que hay estos aminoácidos que son esenciales. Al oxalacetato que deriva del aspartato. Entonces, cuando una persona está en estado catabólico, producto de una alimentación inapropiada, un ayuno prolongado, está ingiriendo alimentos bajos, pero muy bajos en calorías a lo largo del tiempo, empieza a darse un proceso catabólico que va a generar una degradación de las proteínas musculares. ¿Para qué? Para liberar los aminoácidos que se encuentran en estas proteínas y puedan ser incorporados al ciclo de Krebs para poder sostener la generación de energía, de tal manera que no se impida la formación apropiada de ATP que es necesario para todo nuestro funcionamiento. De ahí la importancia de entender un balance adecuado en nuestra alimentación. Entonces, como un resumen, tenemos el ciclo de Krebs que se encuentra
en la matriz mitocondrial, que es este ciclo de Krebs es medular para la generación de ATP por vía aeróbica. Este NAD hidrogenado, noten ustedes que pasa los electrones a esta cadena transportadora, y estos electrones van a ir saltando de bomba a bomba, lo cual va a generar una especie de gradiente electroquímico que va a permitir a esta bomba bombear, valga la redundancia, hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Entonces, una vez que el electroncito llegó aquí, es como que esta bomba fuera un imán. Entonces, cuando el NAD hidrogenado se acerca, esta bomba como que la atrae porque es más electronegativa. Entonces el electroncito salta, y al saltar pues se genera como una especie de chispita que va a permitir esa energía electroquímica para bombear el hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Resulta que estas bombas transportadoras de electrones son cada vez más electronegativas. Por lo tanto, esta bomba que estoy marcando con el puntero, pues como que jalará a electrón que estaba en esta posición, la jala para este lado. Por lo tanto, aquí comienza a dar todo un juego de óxido-reducción. Esta primera bomba inicialmente estaba oxidada. Cuando jala el electrón se reduce. Una vez reducido, esta bomba que está oxidada jala el electrón, por lo tanto esta bomba que pierde el electrón ahora se oxida y esta se reduce. Esta otra bomba es bastante electronegativa y va a jalar al electrón, por lo tanto esta bomba que tenía el electrón que ahora lo pierde se oxida y este se reduce. Por eso se llama cadena de óxido-reducción. Finalmente, cuando el electrón llega a la última bomba, tenemos en la matriz mitocondrial oxígeno que aceptará este electrón porque es más electronegativo y se convertirá en oxígeno molecular para que luego se combine con hidrógenos y forme agua. Este proceso de bombeo de hidrógenos permitirá que se acumule a lo largo de este trayecto una gran cantidad de hidrógenos en el espacio intermembrana de la mitocondria, de tal manera que por gradientes de concentración este complejo enzimático conocido como el complejo ATP sintasa va a aparecer como una especie de represa en la cual estos hidrogeniones van a atravesar este complejo generando un circuito de tal manera que el ADP se genere en ATP. Es el mismo principio de la central hidroeléctrica. La energía mecánica del agua mueve unas turbinas que van a generar energía eléctrica. Lo mismo es acá. Este acúmulo de hidrogeniones atravesará este complejo ATP sintasa y moverá una especie de turbinas que generarán energía, la cual será utilizada para conformar ADP en ATP. El ATP saldrá al espacio intermembrana, luego saldrá al citoplasma y será utilizado para diferentes reacciones. En esta imagen resulta medular la presencia de oxígeno en el interior de la mitocondria para aceptar el electrón de la última bomba. De lo contrario, no sería factible la vida. ¿Por qué razón? De ahí la razón por la cual sin oxígeno las células se mueren. ¿Qué pasaría si no hay oxígeno acá en la matriz mitocondrial? Pues el electrón que llega a esta bomba no podrá pasarle el electrón al oxígeno, por lo tanto se queda reducida. Cuando llega otro electrón hasta esta bomba, este electrón no puede pasar esta bomba porque ya está reducida, entonces esta otra bomba también se queda reducida. Llega otro electrón por aquí y debería pasar esta bomba, pero como esta bomba ya está reducida, esta primera bomba también se queda reducida. Entonces todas las bombas están reducidas, por lo tanto los NAD hidrogenados que se están liberando en este proceso ya no podrán canalizar el electrón. Por lo tanto hay un efecto de retroalimentación, ya no se formará NAD. Por lo tanto, ninguno de estos procesos va a funcionar y no se formará ATP. ¿Por qué razón? Porque estas bombas, al estar reducidas, ya no pueden bombear hidrógeno. Si no bombean hidrógeno al espacio intermembrana, no hay hidrógeno que pase por el complejo ATP sintasa, por lo tanto no se formará ATP y el ATP es necesario para todo nuestro funcionamiento. El segundo punto de la agenda es hablar sobre gasto energético total y gasto energético basal. ¿A qué nos referimos? El gasto energético basal es el mínimo requerimiento de energía para que usted mantenga sus funciones vitales en un estado de reposo, en un estado de vigilia. Imaginemos que usted está sentadito, ¿correcto? Sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Su cuerpo está funcionando, entonces requiere un mínimo de energía para hacer funcionar su cuerpo y usted esté en ese estado,
¿sí? A esa energía, gasto energético basal para sostener las funciones vitales con el mínimo energía posible, también se le llama requerimiento metabólico basal o tasa metabólica basal o índice metabólico basal. Esto es importante porque esto establece una estrecha correlación con nuestra alimentación. Nuestro cuerpo necesita insumos que vienen desde la vía exógena a través de los alimentos para ser convertidos en moléculas de energía. Y esas moléculas de energía, que es el ATP, va a ser utilizado para que funcione nuestro corazón, para que funcione nuestro cerebro, para que funcione nuestro riñón, para que funcione nuestro hígado, para cada una de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces se requiere un mínimo de energía que ingrese por la vía alimenticia. Cuando no ingresa la energía por la vía alimenticia, entonces comienza a haber un problema. Nuestro cuerpo, como no recibe exógenamente, tiene que sacar energía de las reservas que hay en su propio cuerpo, y esto genera potenciales enfermedades. Cuando hablamos de gasto energético total, estamos hablando del total de energía que requiere el ser humano para sostener su metabolismo basal más sostener las actividades diarias que realiza, trabajar, caminar, hacer algún trabajo mecánico y también para el uso de ciertos alimentos. Es decir, a esa tasa metabólica basal, que es lo mínimo que yo requiero, necesito agregarle otro adicional de energía por la vía alimenticia para poder cubrir los requerimientos cuando yo me muevo. O sea, una cosa es que yo esté sentadito y la otra es cuando estoy estudiando necesito energía, cuando estoy caminando necesito energía, cuando estoy subiendo escaleras necesito energía, si es que hago ejercicio necesito energía, si consumo proteínas para poder asimilarlas necesito energía. Entonces eso ya significa el gasto calórico total del día que se requiere. Muy bien, entonces en esta imagen pueden darse cuenta que esta especie de budín, ¿sí?, representa el gasto calórico total del día. Es el total de energía que yo requiero para mi metabolismo basal y otras actividades que realicen en el día. Noten ustedes que del total el 60-75% es canalizado para ¿qué cosa? En la tasa metabólica basal. ¿Sí? En esta tasa metabólica basal, en estos requerimientos metabólicos basales en reposo, ¿sí?, son requeridos obviamente para sostener mis funciones biológicas, para lo que se necesita energía en la fase del sueño y para alguna interacción dinámica referente a algunos procesos metabólicos. Entonces es el 60-75%. ¿Sí? Un 15-30% de la energía calórica total que yo voy a necesitar va a ser canalizada para diferentes actividades físicas que dependen de la duración y de la intensidad de la misma, depende de la ocupación que tenga la persona. Diferente es el gasto calórico de una persona que trabaja en una oficina sentada todo el día a la diferente la de un obrero que está construyendo un edificio. Entonces son diferentes gastos calóricos. Las actividades que realice en casa, si es que usted barre, si es que lava, si es que plancha, si es que sube escaleras, o si hace algún tipo de ejercicio físico, deporte o recreación. Y un 10% del gasto calórico total del día lo canalizamos para poder asimilar los alimentos. No todos los alimentos se absorben sencillamente. Hay un cierto gasto que tengo que realizar para poder asimilarlos. Por cierto, se genera más gasto calórico cuando yo asimilo o intento asimilar las proteínas. En segunda intención se encuentran los carbohidratos y las grasas. Por eso que cuando una persona come una dieta rica en proteínas, pues tiene un efecto de reducción de peso, porque asimilar esas proteínas le genera un gasto calórico adicional que representan aproximadamente el 10%. ¿Sí? Es decir, hay un efecto termogénico obligatorio, es decir, esto se relaciona con los alimentos necesarios mínimos para tu funcionamiento básico, para tu funcionamiento basal. Y lo que sería la termogénesis facultativa vendría a ser ese extra de alimentos que comemos, que ya en cierta forma no las necesitamos, pero que en la vida diaria las ingerimos. Por ejemplo, si usted ya tiene en su alimentación desayuno, almuerzo, cena, media mañana y medianoche, todo lo necesario para su funcionamiento, para sus actividades diarias, pero si a eso le suma usted algunas aperitivos como galletas, alguna pizza, no sé, pues queques, dulces,
que no son, digamos, necesarios para lo que usted ya está ingiriendo en cada uno de sus alimentos principales. Todo eso se le conoce como efecto termogénico facultativo, es la yapa, es el plus, ¿no? Es como, por ejemplo, usted almuerza y dice, mamita, está muy rico el almuerzo, dame una repetición, o sea, y se come un segundo plato, ya, eso sería lo adicional, ¿no? Entonces no olviden este budín que les va a ayudar mucho a entender la distribución de lo que sería el gasto calórico total en el día y qué parte pertenece a lo que se considera la tasa metabólica de reposo, la tasa metabólica basal. Muy bien, el tercer punto de nuestra agenda es hablar sobre el cálculo de esa tasa metabólica basal, o sea, cuál es el mínimo requerimiento que yo necesito para sostener mis funciones biológicas, o sea, cuántas calorías mínimas debería yo de comer en mis alimentos para sostener mi metabolismo basal. ¿Cómo calcularlo? Pues la forma gold estándar o clásica es a través de esta fabulosa cámara. Es una cámara de calorimetría directa donde el ser humano, bueno, en este caso está con un equipo de hacer ejercicios, pero estas cámaras tienen también dispositivos como una especie de silla, una cama donde la persona está ahí quietecita y se está viendo cuánto calor está produciendo y eso genera el gasto calórico que se requiere para sostener el funcionamiento basal de su cuerpo. Pero como esto es difícil hacerlo, imagínense, esto es carísimo, es tener una infraestructura enorme para poder hacer toda esta medición del mínimo requerimiento calórico, o sea, lo que serían las calorías para el metabolismo basal, porque requiere una infraestructura y operatividad media complicada. Sin embargo, existen equipos como este que pueden ver en pantalla, son equipos que incluso hay en la universidad. ¿Sí? Sería ideal hacer alguna práctica con esto en algún momento para ver cuál es esa tasa metabólica basal. Entonces la persona está sentada en el laboratorio, se le conecta una mascarilla que tiene acá un cable sensor de cuánto oxígeno está utilizando y con ello salen, noten ustedes aquí en el puntero láser, ¿sí? La tasa metabólica de reposo, que es una forma de llamar a la tasa metabólica basal porque necesito yo tener lo mínimo necesario de energía para estar en ese estado de vigilia. ¿Sí? Hay un dicho que dice las calorías no se puede manejar lo que no se puede medir, simple como eso. ¿Ya? Entonces este es un equipo que lo tiene la universidad, si es que por ahí de repente alguien se anima y hace esto, este test dura entre 8 a 15 minutos, usted está sentadito con la mascarilla y sale su tasa metabólica basal, lo mínimo. ¿Sí? Esto es cuando se tiene el equipo. Pero ¿qué pasa si no tenemos equipo? Imagínese que usted quiere calcular la tasa metabólica basal, entonces hay una fórmula, una ecuación muy conocida que se llama Harris-Benedict, que depende del sexo, mujeres y varones, y calcula la cantidad de calorías en 24 horas que usted necesitaría comer para estar en ese estado de reposo sin moverse. O sea, es lo mínimo que necesitaría. O sea, es como que yo dijera, ¿cuánto debo comer para estar sentadito todo el tiempo ahí en mi mueble sin hacer absolutamente, pero yo estoy despierto? ¿Sí? Para mujeres se emplea esta fórmula que requiere la masa corporal en kilos, la talla en centímetros multiplicado por este coeficiente y la edad en años multiplicado por este coeficiente. Y ahí te dice cuántas kilocalorías necesitarías comer a lo largo de 24 horas para sostener tu funcionamiento basal. Y en caso de varones es esta otra fórmula. Son fórmulas que no es que sean exactas, pero nos dan un aproximado. Sin embargo, suele ser tedioso si es que no te la acuerdas, ¿no? Porque memorizarse estas fórmulas es algo complejo, pero bueno, se lo tiene como una referencia. ¿Cómo va variando la tasa metabólica según la edad, el sexo y la masa magra? Noten ustedes en el eje de las X está la edad de la persona, en el eje de las Y la tasa metabólica basal expresada como kilocalorías por metro cuadrado por hora, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que a medida que aumenta la edad de la persona, tanto para varones como para mujeres, la tasa metabólica basal va disminuyendo. Noten que en edades tempranas, hasta los 10 años, ¿sí? Incluso ya yendo un poco más hacia la etapa final del crecimiento, es donde más alta tenemos la tasa metabólica basal porque el ser humano está en constante recambio y crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Usualmente varones pueden crecer hasta los 18, 20 años, algunos textos dicen hasta los 25 y mujeres hasta los 16, 18 años. Entonces por eso es que hay una tasa metabólica basal elevadísima. Y como estamos en un curso endocrino, ya hemos visto en las clases de tiroides que la hormona tiroides es muy importante para el proceso de crecimiento en el ser humano y que le da la mano a las hormonas importantes del crecimiento como son la hormona del crecimiento y los andrógenos y estrógenos en el caso de las mujeres.
¿sí? A medida que vamos avanzando en el tiempo, la tasa metabólica va cayendo. Entre varones y mujeres, la tasa metabólica del varón es mayor que la tasa metabólica de las mujeres, y esto por una sencilla razón. La tasa metabólica en varones es mayor porque tiene mayor cantidad de masa muscular. La masa magra en el varón es mayor, obviamente esto influenciado por andrógenos como la testosterona en comparación a las mujeres, ¿sí? Entonces, como la tasa metabólica basal es más baja en edades adultas, ¿sí? Esto explicaría por qué razón las personas son más sensibles al frío. Y la razón es porque la tasa metabólica basal me habla de la cantidad de energía necesaria para sostener mi funcionamiento, pero es una energía que yo utilizo para mi funcionamiento, y en esa energía que es utilizada se va a convertir parte de ella en calor. Entonces, como produzco menor cantidad de calor, la persona comienza a ser un poco más sensible al frío. Bueno, y otras cosas explicarían también este proceso. Esta parte superior de la imagen estoy viendo de que en el eje de la X tengo la masa libre de grasa, o sea, la masa magra, predominantemente músculo esquelético, y acá la tasa metabólica basal. Noten ustedes que a mayor cantidad de masa libre de grasa, mayor es la tasa metabólica basal. En esencia, mientras más músculo trabaje y conserve la persona, mayor será su tasa metabólica basal. Y si mayor es mi tasa metabólica basal, generaré más gasto calórico en reposo, y el gasto calórico en reposo es predominantemente aeróbico, y dentro de esa vía aeróbica yo utilizo grasas, y si utilizo grasas pues conservaré un porcentaje de grasa corporal apropiado. Y por eso es que las recomendaciones actuales desde el punto de vista de estilos de vida es promover el ejercicio físico con influencia sobre la masa muscular para poder disminuir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. En este cuadro pueden ver cómo es que la tasa metabólica basal, o el gasto calórico, perdón, de una persona puede también verse influenciado por el tipo de actividad que hace. Y si lo vemos desde un punto de vista práctico, porque de esto hay un montón de tablas, ojo, ¿sí? Esta es una tabla que utilizamos bastantes en nuestro campo de trabajo, que es la fisiología del ejercicio, porque dependiendo de la intensidad del esfuerzo, dependiendo de la intensidad del ejercicio, el gasto calórico aumenta. Si hago un ejercicio de baja intensidad, miren ustedes cuántas calorías estoy quemando por cada minuto. En cambio, si hago un ejercicio muy intenso, miren ustedes la cantidad de calorías que estoy utilizando. Pero estas calorías que estoy utilizando en ambos extremos, en ambos polos, tienen una relación directa con el consumo de oxígeno total. Miren cuánto de oxígeno está utilizando esta persona, ¿sí? En comparación cuando hace un ejercicio intenso. Y si lo veo por kilo de peso, miren, en un ejercicio de baja intensidad, esta cantidad de mililitros de oxígeno por kilo por minuto que utilizo, y más intenso el ejercicio, más oxígeno utilizo. Y la pregunta para ustedes es, ¿y para qué me sirve utilizar tanto oxígeno cuando hago un ejercicio tan intenso? ¿Para qué sirve el oxígeno? Para formar ATP. ¿Y para qué me servirá el ATP? Para la contracción muscular. Todo tiene una relación. Estas son las dinámicas que nosotros vemos en el caso de los varones. Son valores aproximados, ojo, no son valores exactos, porque va a depender también aproximadamente de la condición física de la persona, va a depender del estado físico de la persona, va a depender de los kilos de peso de la persona, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres también. Entonces, esto de acá es solamente una tabla que muestra la estrecha relación que existe entre la intensidad de la actividad física que hace la persona y el gasto calórico que va a realizar. Aunque suene lógico, es importante tenerlo siempre presente. Muy bien, el siguiente punto en nuestra agenda es acerca de cómo los sustratos energéticos influyen en el gasto calórico. Es decir, cuántas calorías derivan de tal sustrato energético. Veamos, ¿cómo es que se debería de utilizar esto y cómo es que se generaron las tablas? Bueno, igual como en el ser humano que lo metían en una cámara de calorimetría para ver cuál era su gasto metabólico basal, también se determinó a través de una cámara calorimétrica, se ponía un alimento aquí y se veía cuando se coccionaba, cuando se metía una especie de querer cocinarlo, o sea, en su procedimiento, en su proceso, se generaba un calor que era medido, y eso me decía muy bien, por cada gramo de este elemento, por cada gramo de este alimento, o de este nutriente, o de esta molécula, se genera tanta cantidad de calorías. Y lo que se estableció es algo que ya seguramente conocemos muchos de nosotros: por cada gramo de carbohidratos se genera 4 kilocalorías, por cada gramo de grasa 9 kilocalorías, por cada gramo de proteínas
4 kilocalorías, y por cada gramo de alcohol, aunque ustedes no lo crean, son 7 kilocalorías. Por eso hay que tener cuidado con la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay muchos estudios que señalan que la ingesta de bebidas, por ejemplo, un vino tinto, una botella, un vaso de cerveza, un poquito de whisky, generan efectos cardiovasculares beneficiosos. Pero si a usted o tiene una persona, un paciente que tiene la costumbre de beber altas cantidades de bebidas alcohólicas, pues le está sumando una gran cantidad de calorías al cuerpo que se va a relacionar potencialmente con un incremento de su masa corporal, proveniente de grasa, obviamente, ¿no? El quinto concepto que debemos de reconocer en nuestra agenda son los conceptos relacionados a delivery y VO2. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues bien, dado que somos seres aeróbicos por excelencia, la mayor cantidad de nuestras funciones son altamente dependientes de la generación de ATP a nivel mitocondrial. Por lo tanto, es necesario que a mis mitocondrias le llegue la suficiente cantidad de oxígeno. Y una vez que está dentro de nuestras mitocondrias, pues sean utilizadas apropiadamente. Entonces hay una relación entre DO2, que significa delivery de oxígeno, es decir, cuánto de oxígeno le estoy llevando a esa célula, y cuánto de ese oxígeno estoy consumiendo, que es el VO2. Entonces, para esta estrecha relación necesito de un correcto funcionamiento de nuestros pulmones que sean capaces de capturar el oxígeno y eliminar el CO2. Ese oxígeno sea incorporado a la hemoglobina, por lo tanto necesito que mi cuerpo, esta persona, nuestro paciente, tenga la suficiente cantidad de hemoglobina. Esa hemoglobina, que es parte constituyente de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos son parte de la sangre, va a ser bombeada por nuestro importante corazón hacia toda nuestra economía. Por ejemplo, en este caso llegará a los músculos, ingresará a las fibras musculares, ese oxígeno ingresará a la mitocondria, y en la mitocondria será utilizado para formar ATP, y así se genera un círculo virtuoso de todo el tiempo. Cuando en algún momento algunas de estas estructuras funcionan mal, vienen las patologías. Ojo que aquí no he puesto el ambiente hormonal y neurológico necesarios para poder sostener todo esto. No estoy poniendo por aquí al riñón, que es importante para modular el volumen de los fluidos corporales. Ojo, entonces no solamente son estos únicos sistemas, sino que son quizás los más saltantes por su relación con el oxígeno. Por lo tanto, cuando hablamos de DO2 significa el delivery de oxígeno, ese envío, esa entrega de oxígeno. Es un término que señala la cantidad de oxígeno que está siendo entregada a los tejidos. Y como lo vimos en algún momento en sistema respiratorio, es igual al gasto cardíaco por el contenido total arterial de oxígeno. Y el gasto cardíaco ya sabemos que es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pero el contenido arterial de oxígeno depende de dos cosas: cuánto oxígeno tengo disuelto, ¿sí?, en el plasma, y cuánto oxígeno está siendo transportado a nivel de hemoglobina, ¿sí? Entonces, esto es una ecuación que me permite determinar el DO2. Por lo tanto, una persona que tiene un problema cardíaco tendrá un problema con el delivery de oxígeno. Una persona con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no podrá bombear la suficiente cantidad de sangre con oxígeno. Una persona con anemia, lo cual haría que el contenido total arterial de oxígeno en sangre arterial, que aproximadamente está en el orden de los 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, pues esta persona con anemia tendría una disminución de su contenido arterial, y obviamente la cantidad de oxígeno que estaría siendo entregado a nuestras células sería menor. Y una vez que ha llegado ese oxígeno, el VO2, ¿sí?, representa una expresión que señala el volumen de oxígeno consumido por nuestras células para formar ATP por la vía aeróbica. Como estoy hablando de oxígeno, tiene que ser necesariamente aeróbico. Se dice que el consumo de oxígeno en reposo, como una variable universal, es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilo por minuto, ¿sí?, por cada kilo por minuto, ¿sí? Para una persona de 70 miligramos, perdón, para una persona de 70 kilogramos, ¿sí?, 70 miligramos, estaríamos hablando de una cosa medio extraña, ¿no? Discúlpenme la emoción. ¿Ya? Entonces, estos 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto en una persona de 70 kilos significaría la síntesis o la liberación aproximada de 1.2 kilocalorías por minuto.
Estos 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto tienen un equivalente metabólico llamado UNMET. Esto está en inglés. La M significa metabolic, E de equivalent y T de task. Es el equivalente metabólico de una tarea. ¿Qué significa? Si una persona hace una actividad física que le supone 10 METs, significa que está haciendo 10 veces más esfuerzo que en reposo. Significará que está consumiendo 10 veces más oxígeno que en reposo. Por lo tanto, estará quemando 10 veces más calorías que en reposo. A eso se refiere. Hay muchas tablas relacionadas a esto cuando dicen, por ejemplo, si una persona está corriendo a tal velocidad, significa tantos METs. Hay muchas tablas para esto, pero todo deriva del consumo de oxígeno. Otro principio importante es entender que usted está caminando, por ejemplo, y está consumiendo oxígeno. Pero hay un consumo máximo de oxígeno, es decir, si le sometiéramos a usted a un test de esfuerzo, a un test físico maximal, hasta su máximo esfuerzo, ¿sí? Entonces, en ese máximo esfuerzo, usted estaría logrando un máximo consumo de oxígeno, ¿sí? Ese máximo consumo de oxígeno, en ese máximo esfuerzo, le permitiría todavía seguir formando ATP por la vía aeróbica. Entonces, si yo conozco el máximo de mi capacidad aeróbica, si yo estoy caminando, estoy consumiendo oxígeno que representa un porcentaje de mi VO2 max. Si usted está corriendo, significa que está consumiendo oxígeno, lo cual representa un porcentaje de su VO2 max. Si usted está corriendo al 100% de su capacidad aeróbica, significa que está consumiendo el 100% de ese oxígeno en su máximo esfuerzo. Eso significa. Y desde el punto de vista de salud cardiovascular, mientras más alto sea el VO2 max de la persona, mejor salud cardiovascular tendrá, menor riesgo de enfermedad cardiovascular tendrá, mayor eficiencia de su vía aeróbica para formar ATP, mayor capacidad para oxidar grasas. No se olviden que las grasas solamente se oxidan dentro de la mitocondria. Y cuando hablamos de VO2, estamos hablando de formación de ATP a nivel aeróbico, a nivel mitocondrial. Lo otro importante para ver el cálculo calórico que les voy a proponer es que cada litro de oxígeno consumido representa 5 kilocalorías por minuto de pérdida. Por lo tanto, una tarea para ustedes. Hemos hablado que se pueden utilizar cámaras calorimétricas para ver el gasto metabólico basal. Hemos hablado de que se puede utilizar unos equipos pequeños como los que tenemos en la universidad para ver la tasa metabólica basal. Hemos hablado de Harris-Benedict para ver la tasa metabólica basal. Pero si no tengo ninguno de ellos, no me acuerdo la fórmula, no tengo la cámara calorimétrica, no tengo el equipo de VO2 de Cosmet, señores, utilizando el consumo de oxígeno de reposo, usted puede calcular su tasa metabólica basal. ¿Sí? Les planteo el siguiente problema. Persona de 80 kilos de peso, ¿correcto? Un varón de 80 kilos de peso, ¿sí? ¿Cuánto sería su gasto calórico basal utilizando este valor de 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto? Lo único que tienen que hacer, les adelanto, es multiplicar esta cantidad de mililitros por los kilos de peso y ya tienen la cantidad de mililitros totales por minuto, lo transforman a litros, lo convierten esto a un día, hacen una regla de 3 simple con 5 kilocalorías por minuto y sale la cantidad mínima requerida para sostener tus funciones biológicas basales. ¿Sí? Inténtelo, eso lo vamos a hacer en la práctica, pero no es difícil, es solamente hacer una secuencia lógica de cálculo matemático. ¿Sí? ¿Y por qué razón hacíamos cuenta lo del consumo de oxígeno? Porque miren ustedes, mientras más alto sea el consumo de oxígeno en relación a la actividad, mayor pérdida calórica. Mientras más alto sea el consumo de oxígeno, mayor será la pérdida calórica. Mayor el consumo de oxígeno, mayor MET. Miren, ve, actividades de baja intensidad, poco consumo de oxígeno, pocos MET funcionales. Más consumo de oxígeno, más FETs funcionales. Por ejemplo, un ejercicio muy duro, muy intenso, muy fuerte. Estoy consumiendo casi de 8 a 9 METs. Significa que estoy haciendo 8 a 9 veces más esfuerzo que en el reposo. Porque en reposo es un MET. Y nuestra última punto de la agenda son qué sustratos o fuentes energéticas disponemos cuando nosotros estamos en diferentes circunstancias. ¿Sí? Muy bien, recuerden esto, en reposo,
noten ustedes, en situaciones de reposo o de muy bajísima intensidad, ¿sí? Noten que en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, se ven el tipo de sustrato que yo estoy utilizando. Y en esas circunstancias utilizo más este rojo. Este rojo es fat. Y en menor proporción este amarillo, y ese amarillo es carbohidrato. Quiere decir que en reposo la mayor cantidad de energía que yo estoy liberando provienen desde el catabolismo de las grasas a nivel mitocondrial, porque es una vía aeróbica. ¿Ok? A medida que va aumentando el esfuerzo, empieza a generarse un cambio, empieza a disminuir el uso de las grasas y empieza a predominar el uso de los carbohidratos. Entonces, nuevamente, dependiendo de la intensidad del ejercicio, es que yo seleccionaré mayor cantidad de grasas y menor cantidad de carbohidratos. Lo que se ha encontrado, y eso es muy importante para la prescripción del ejercicio físico, si una persona desea quemar grasa para bajar de peso, lo que tiene que hacer es controlar la intensidad del ejercicio para trabajar en zonas donde más grasa puedo quemar. ¿Y dónde es donde más grasa puedo quemar? En esta que estoy mostrando con el puntero láser. Ejercicios controlados de baja intensidad para poder utilizar mayor cantidad de grasa. Eso es en un sentido bastante básico, ojo, porque prescribir el ejercicio significa utilizar estrategias metodológicas que me van a permitir ser más eficiente en la pérdida de grasa. Pero como estamos analizando el metabolismo basal del cuerpo y esto asociado a diferentes actividades para ver gastos calóricos globales, es importante tener en cuenta que en intensidades bajas el mayor aporte de calorías, formación de ATP, proviene de grasas en comparación de carbohidratos. Por lo tanto, si nosotros entendemos que las dos caras de la moneda están relacionadas con el catabolismo y el anabolismo que pertenecen al metabolismo, pues podrán darse cuenta ustedes que en un estado catabólico tengo estos sustratos energéticos que serán utilizados para degradar a sus unidades funcionales básicas y estas serán utilizadas para formar ATP. ¿Qué hormonas se encargan de esto? Pues todas las que pueden ver acá en pantalla: glucagón, adrenalina, cortisol, la hormona de crecimiento también importante y la tiroxina. Recuerden ustedes que la T4 es la que más abundantemente se produce a nivel tiroideo, pero en los tejidos se convierte en T3, que es la más activa, ¿no? Entonces recuerden que la hormona tiroidea es permisiva, permite que los procesos catabólicos se lleven apropiadamente y también es permisiva para los procesos anabólicos, donde utilizando estos insumos pues se formarán estas macromoléculas a través de la intervención de hormonas como insulina, testosterona, estrógenos, hormona de crecimiento y tiroxina. En un estado postprandial, ¿sí? El cuerpo utilizará como energía lo que le está llegando, es decir, en ese estado postprandial utilizaremos mayor cantidad de carbohidratos y las grasas y las proteínas las canalizaremos más para una cuestión estructural, ¿sí? Es muy importante entender esto porque el cuerpo va a recibir o va a procesar lo que más rápido le llega desde el punto de vista metabólico, y esto es la cantidad de carbohidratos que nosotros podamos estar ingiriendo en la alimentación. Noten ustedes que un estado postprandial, ¿sí? Luego de haber ingerido alimentos, ¿sí? En el transcurso de la hora o 2 horas después, hay un incremento de glucosa en sangre. Por lo tanto, este incremento de glucosa en sangre va a favorecer el estímulo para mayor liberación de insulina y menor liberación de glucagón. Entonces el ratio favorece a insulina, cuyo efecto será más anabólico, es decir, utilizaré estos elementos, carbohidratos, en este caso glucosa, para formar glucógeno, es decir, lo depositaré en las células como glucógeno, especialmente la célula muscular, las células hepáticas. Cuando ya las reservas de carbohidratos como glucógeno se han almacenado, se han logrado totalmente, ya el exceso de carbohidratos que yo tenga en mi cuerpo serán convertidos en grasa. Imagínese usted una persona que no hace ejercicio y que todos los días se come a su aeropuerto en el almuerzo y su aeropuerto en la noche, es decir, su chifa, tiene su arroz chaufa con sus fideos, es una bomba de carbohidratos. Entonces, como no está haciendo ejercicios, no tiene depresión de glucógeno. Como el glucógeno muscular y hepático en cierta forma están llenos, ese exceso de carbohidratos ya no servirá para formar más glucógeno porque ya está lleno. ¿Para qué será utilizado? Para formar grasa.
Ese es el problema del consumo importante de carbohidratos. Y obviamente también este influjo de insulina pues canalizará la mayor síntesis de proteína, porque la insulina tiene un efecto anabólico importante para proteínas. La consecuencia de esto en un estado postprandial será que disminuirá las concentraciones de glucosa en sangre, disminuirá las concentraciones de aminoácidos, disminuirá las concentraciones de grasas y disminuirá las concentraciones de cuerpos cetónicos, porque en un estado postprandial la insulina genera inhibición de la lipólisis. Si no hay lipólisis no hay ácidos grasos, y si no hay ácidos grasos libres no habrá beta oxidación a nivel hepático, y a nivel hepático no se formarán cuerpos cetónicos. Esto es lo que pasa en el estado postprandial. Pero en un estado de ayuno prolongado, por ejemplo, lo que va a suceder es que como las reservas o las cantidades de glucosa en sangre pueden estar en un rango normal pero pegado al límite inferior, esto va a canalizar una disminución de la liberación de insulina y un incremento en la liberación de glucagón desde el páncreas. El ratio va a favorecer a el glucagón, por eso que el ratio disminuye, ya que hay menos insulina y más glucagón. La esencia de esto es que el glucagón, ya lo van a ver dentro de poco en el metabolismo de los carbohidratos, en este caso el metabolismo de la glucosa, el glucagón es hiperglicemiante, va a ir al hígado y va a generar la degradación de glucógeno para liberar glucosa a la sangre, es lipolítico, irá al tejido adiposo y generará degradación de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Esos ácidos grasos, ojo, esos ácidos grasos que salen del tejido adiposo irán al hígado, y en el hígado serán catabolizados para formar bastantes moléculas de acetilcoenzima, las cuales son los insumos para formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, lo que va a provocarse en todo caso es que llega al hígado una gran cantidad de sustratos que van a ser utilizados para formación de cuerpos cetónicos y para vías de gluconeogénesis. Recuerden que el glicerol que se libera desde el tejido adiposo llegará al hígado y podrá ser convertido en glucosa nueva. Entonces, lo que va a provocar esto es que va a haber un incremento de glucosa, va a haber un incremento de aminoácidos, no tanto porque el glucagón vaya a generar proteólisis muscular, sino que en estados de ayuno no solamente se libera glucagón, sino que también se libera cortisol, y esto va a provocar en conjunto que haya un incremento de aminoácidos en sangre, los cuales serán utilizados para formar nueva glucosa a través de los procesos de gluconeogénesis. ¿Sí? Va a haber un incremento de ácidos grasos por el efecto lipolítico, y como hay más lipólisis habrá más ácidos grasos que serán convertidos en cuerpos cetónicos a nivel del hígado. Esto es lo que pasa en esas circunstancias de estrés producto de una baja cantidad de alimentos, un ayuno prolongado, en la inanición, por ejemplo, ¿sí? Donde esto va a ser sensado por hipotálamo, que mandará una orden a adenohipófisis para liberar ACTH. La ACTH viaja a la corteza suprarrenal para liberar cortisol, y el cortisol generar efectos fisiológicos sistémicos como gluconeogénesis. Ojo, va a estimular a enzimas que sean parte de la vía gluconeogénica a nivel hepático, aunque el riñón también puede producir gluconeogénesis, pero en menor proporción. El principal es el hígado, ¿sí? Va a haber movilización de proteínas porque es catabólico muscular, de las proteínas musculares, que es la mayor reserva que tenemos nosotros de proteínas, y va a haber una movilización de grasa importante, o sea, va a haber un efecto catabólico importante de la masa grasa. Gracias a eso es que todos esos insumos que están siendo liberados producto del glucagón, producto del cortisol, van a pasar a la sangre. Entonces nuestros tejidos empezarán a utilizar estos insumos, que no los utilizan usualmente para formación de energía en reposo, en un postprandial. Ya habíamos dicho, un postprandial, que utiliza su cuerpo, preferentemente glucosa, ¿sí? Para poder generar la energía y el almacenamiento de esta, ¿ya? Y utilizará algo de grasas en estado de reposo, pero cuando mis reservas están completas. En este caso hay dos agentes importantes que están siendo liberados al tejido, a la sangre, producto de este proceso catabólico en estados de ayuno prolongado, como por ejemplo cuerpos cetónicos y los aminoácidos. O sea, estos dos elementos son importantes en los estados de ayuno prolongado. Los cuerpos cetónicos se van a formar porque hay un importante estado lipolítico, y los aminoácidos que están saliendo, ¿sí? Noten que están saliendo, pues pasarán a la sangre, podrán llegar al hígado y formarán glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Y esto es predominante en el estado de ayuno. Noten ustedes por qué es tan importante entender esto, porque eso también canaliza el efecto de calorías perdidas en reposo, ¿no? En estos tipos de estados. Se hizo un estudio donde se encontró
que las personas llegaban, por ejemplo, a un laboratorio a hacer una prueba de ejercicio físico y llegaban en ayuno o luego, las dos llegaban en ayuno, o sea, dos grupos llegaban en ayuno y se subían a la bicicleta, todas van a trabajar al 70% su VO2 max y noten ustedes que a un grupo, mientras estaba en ayuno, pero mientras estaba haciendo el pedaleo en la bicicleta le estaban paseando un suero fisiológico, nada más, suero fisiológico. Entonces, conforme iban avanzando en el tiempo del ejercicio, noten cómo se iba liberando cortisol. Claro, pues si estaba en ayuno y está haciendo ejercicio, de algún lado tengo que sacar energía. Entonces el cortisol se libera y va a generar todo el efecto catabólico que hemos mostrado para la formación de ATP. Sin embargo, a los grupos que llegaban en ayuno, pero estaban en la bicicleta y en lugar de suero fisiológico le estaban posando glucosa, o sea, dextrosa a través de una vía endovenosa, noten que a pesar que estaban entrenando a la misma intensidad, la concentración de cortisol prácticamente era baja, no se había movido. Esto da una estrecha relación de lo que se llama glucógeno dependencia. Mientras más bajas sean las reservas de carbohidratos en el cuerpo, la persona empieza a liberar mayor cantidad de cortisol para sostener sus actividades de la vida diaria. Por eso es importante cuidar la cantidad de alimentos con carbohidratos en nuestra dieta. No estoy diciendo anularlos al cero. Se pueden hacer dietas cetos, por ejemplo, dietas casi nada de carbohidratos, pero sostenerlas un espacio corto de tiempo y después ir modulando si es que el objetivo es bajar el porcentaje de grasa corporal. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros vemos usualmente, ¿no? En estados de inanición, en estados de ayuno prolongado o en ciertas patologías como diabetes mellitus mal controlada o el caso de personas con diabetes mellitus tipo 1 que suelen hacer cetoacidosis diabética. ¿Por qué razón? Porque como no pueden usar los carbohidratos, ¿sí? Están generando una gran formación de cuerpos cetónicos. Los ayunos prolongados, ¿no? Forman una gran cantidad de cuerpos cetónicos, pero no hacen cetoacidosis, sí hacen cetosis. Bueno, dependiendo de la cantidad de tiempo que estén en ese ayuno. Baja ingesta de carbohidratos y estados catabólicos importantes como algunas enfermedades, por ejemplo, que pueden generar esto, ¿no? Noten que esos cuerpos cetónicos que están siendo formados por el hígado cuando le llega una gran cantidad de ácidos grasos producto de la lipólisis ocasionado por glucagón, por hormona de crecimiento, por cortisol que se van liberando en situaciones de baja ingesta calórica, pues se formarán cuerpos cetónicos que pueden llegar al músculo y ser utilizados por el músculo para la formación de insumos que son parte del ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs salen los nadihidrogenados y los fadihidrogenados que serán utilizados para la formación de ATP a nivel mitocondrial. En un estado prolongado de ayuno, nuestro cerebro depende específicamente, es muy exigente con la cantidad de carbohidratos. Su metabolismo depende mucho del influjo de carbohidratos. Por eso que en estados de hipoglicemia la persona puede llegar a tener problemas neurológicos, incluso llegar al coma hipoglicémico y se queda ahí. Sin embargo, cuando la persona está expuesta a periodos prolongados de ayuno, es factible de que las células neuronales puedan adaptarse y utilizar algo de estos cuerpos cetónicos, lo cual no es la idea, ¿no? El músculo, si no está recibiendo insumos que regularmente utilizaría en un postprandial, pues empieza a utilizar cuerpos cetónicos, pero estos cuerpos cetónicos no solamente significa una degradación del catabolismo de los ácidos grasos, sino que tenemos que pensar que pueden haber otras hormonas que pueden estar también generando destrucción de la proteína muscular. Recuerden también que los glóbulos rojos requieren su funcionamiento, depende solamente de carbohidratos, por lo tanto nuestro hígado tiene que proveerle de esos carbohidratos para que pueda funcionar, y esto lo hace a través de la vía gluconeogénica cuando en ayuno estamos nosotros sin ese aporte de nutrientes que son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que quería comentarles acerca de esta introducción al metabolismo basal, que es un tema importante entender, es un tema muy amplio porque está canalizando interacciones bioquímicas de diferentes moléculas, interacciones a nivel endocrino importante que van a ir ustedes ya viendo a lo largo de las clases, y sobre todo como una introducción para el metabolismo de los carbohidratos que se viene dentro de poco en este curso de sistema
endocrino. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta presentación, espero haya sido de ayuda esta presentación y lo discutiremos adicionalmente en el transcurso de nuestras clases. Les mando un abrazo enorme, les deseo todo lo mejor y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.